En el pequeño pueblo de Ann Arbor, Michigan, David termina otro día en la escuela y antes de irse decide darle un regalo a su amiga Millie, de quien está completamente enamorado. Emocionado de haber ganado una pequeña bola de nieve de París, se la entrega a Millie. La joven agradece a su amigo, pero durante la conversación aparece Mark y le quita el objeto de las manos. Molesto por la actitud del acosador, David le pide que le devuelva el regalo a su amiga, pero el chico lo ignora y arroja el objeto al lago congelado. David, en un intento por recuperarlo, cae al río helado. Millie, desesperada, intenta correr hacia él, pero Mark la detiene. Para empeorar las cosas, David se teletransporta a uno de los pasillos de una biblioteca, extremadamente confundido y sin idea de cómo lo hizo. David, aliviado de estar vivo, decide regresar a casa. Tras ser abandonado por su madre cuando era niño, se vio obligado a vivir con su padre, quien siempre lo maltrataba. Nunca más tuvo una vida feliz. Al llegar a casa, su padre William lo confronta, preguntándole por qué está empapado. En estado de shock, David no le responde y se encierra en su habitación, lo que enfurece a William. Poco después, William decide derribar la puerta, pero al entrar se da cuenta de que su hijo ha desaparecido. Al mismo tiempo, David regresa a la biblioteca pública y se da cuenta de que tiene la capacidad de teletransportarse a donde quiera. Tratando de escapar, se dirige a las puertas de salida, pero al ver que está encerrado, se enoja y se teletransporta a su habitación. Dándose cuenta de que tiene una oportunidad de mejorar su vida, David comienza a prepararse para irse. Antes de irse, va a la casa de Millie, quien está conmocionada, pensando que su amigo murió en el lago. Mientras llora en su cama, oye algo en su jardín. Encuentra la bola de nieve y queda confundida. David se va a otra ciudad, alquila una pequeña habitación de hotel y practica sus poderes de teletransportación en la plaza pública local. Como aún es principiante, tiene una gran caída al teletransportarse a un árbol. Un tiempo después, regresa al hotel y analiza su guía turística, usando sus poderes para ir a los lugares más famosos. De repente, se teletransporta a un edificio y concluye que es un lugar que había frecuentado en el pasado. Ahora que ha dominado sus poderes, David decide ir al banco de la ciudad. Le pide a uno de los guardias de seguridad que lo lleve al baño de clientes. Mientras lo hace, observa con atención el área de la bóveda, tratando de memorizarla. Durante la noche, David se prepara para entrar a la sucursal bancaria. Después de recoger todo su equipo, se teletransporta a uno de los baños del edificio. Usa sus habilidades sobrehumanas para entrar a la bóveda, donde comienza a robar todo el dinero del banco. Luego de repetir el mismo proceso varias veces, David logra acumular grandes cantidades de dinero, permitiéndole comprar todo lo que alguna vez ha soñado. A medida que pasan los años, David mejora sus poderes y se convierte en un joven extremadamente rico. Vive en un apartamento de lujo donde se teletransporta constantemente. A pesar de su habilidad sobrehumana, solo le interesa cuidar de sí mismo. David usa sus poderes para surfear en playas deshabitadas y disfrutar de los paisajes de Egipto desde lo alto de los grandes monumentos del desierto. Mientras tanto, en medio del bosque, Roland y su escuadrón de agentes cazan a varias personas con armas eléctricas y trampas de alambre. Los agentes son cazadores de saltadores humanos, quienes al ser capturados son eliminados instantáneamente. Durante la noche, David regresa a su apartamento y es sorprendido por Roland, quien comienza a interrogarlo. Le dice que ha estado siguiendo sus huellas durante más de 8 años. David intenta escapar usando sus poderes, pero es detenido por el agente, que lo electrocuta, impidiendo que se teletransporte. Inmovilizado, Roland lo ataca nuevamente, preguntándole cómo ha sobrevivido todos estos años sin ser atrapado. David mira sus fotos, pero debido a la electricidad, no puede teletransportarse y termina en el segundo piso usando la escalera. Roland persigue a David por el lugar y le da otra descarga mientras le pregunta cómo se ha estado protegiendo. Al no recibir respuesta, el cazador arroja a David desde el segundo piso e intenta acabar con él con su bastón. David esquiva el ataque, pero es golpeado por una de las trampas de Roland que le ata un cable eléctrico. Rápidamente, David se teletransporta a su bóveda y usa una herramienta para cortar el cable, logrando finalmente escapar. Roland, furioso, contacta al centro de comunicaciones de los cazadores de saltadores y ordena llamar a todos los agentes para comenzar la búsqueda de David. Al día siguiente, David visita la casa de Millie y se encuentra con la madre de la joven, quien está feliz de verlo. Le pregunta por el paradero de su amiga
y la mujer revela que Millie trabaja en uno de los bares del pueblo. Al escuchar esto, David se dirige hacia el lugar. Al darse cuenta de que su amiga está bien, decide irse, pero a mitad de camino es interceptado por Mark, quien lo reconoce. Tratando de no ser detectado, David intenta alejarse, pero gracias a los gritos de Mark, Millie termina reencontrándose con su amigo. Durante la conversación, Mark comienza a molestar a la joven, provocando que David se enfurezca y lo ataque, dándole un puñetazo en la cara. Luego, arrastra a su oponente afuera y lo golpea repetidamente. Creyendo que ha derrotado a su enemigo, Mark celebra su victoria, pero en ese momento David se lanza hacia él, teletransportándose al mismo tiempo. Ambos terminan dentro de una de las bóvedas del banco. Mark, aterrorizado, le ruega a David que lo deje en paz. David decide regresar al bar para hablar con Millie, quien le pregunta dónde ha estado todo este tiempo. David miente, diciendo que consiguió un gran trabajo en el banco y que gracias a eso se hizo rico. Luego, la invita a un viaje a Roma, y Millie acepta. En la comisaría, Roland pide al jefe del departamento que le permita interrogar a Mark, quien ha presentado una denuncia contra David. Sin embargo, el jefe niega su solicitud. Enfurecido, Roland golpea al oficial y entra en la sala de interrogatorios, descubriendo que David y Millie han abordado un vuelo a Roma. En la ciudad turística, David y Millie visitan el Coliseo, pero es cerrado. David usa su poder para abrir una de las puertas y continúan explorando, sin notar que son observados por un joven misterioso en lo alto de los edificios. Durante su exploración, David es interceptado por Griffin, quien revela que tiene los mismos poderes que él. Griffin explica que los saltadores siempre estarán en peligro, ya que son perseguidos por cazadores. En ese momento, un par de agentes aparecen y David se teletransporta al piso superior mientras Griffin se enfrenta a los cazadores con un bate de béisbol. A pesar de su esfuerzo, David es atrapado y arrastrado hacia el centro del Coliseo. Griffin se teletransporta con extrema velocidad y usa sus poderes para derrotar a los cazadores. Al final de la pelea, Griffin revela que los cazadores son los paladines, un grupo dedicado a eliminar a todos los saltadores del planeta. Ahora que han sido descubiertos en el Coliseo, deciden huir. David sigue a Griffin utilizando el rastro de teletransportación. Disgustado por lo que acaba de hacer, Griffin le ordena a David que se vaya mientras intenta ocultar la información esparcida por su casa. Al regresar, David intenta irse con Millie, pero son interceptados por la policía, que decide arrestar a la pareja. En la estación, Millie pide a los oficiales que liberen a su amigo, pero la ignoran y le dicen que se calle y espere en recepción. Durante el interrogatorio de David, el oficial recibe la noticia de que el diputado local acaba de llegar y deja al joven solo en la habitación. En ese momento aparece Mary, la madre de David, y después de entregarle las llaves de sus esposas, le ordena que se vaya inmediatamente y que no permita que Millie lo acompañe. De lo contrario, podría ser eliminada. Confundido, David comienza a seguir a su madre, pero es interceptado por un policía que intenta agarrarlo. Para deshacerse de él, David lo teletransporta a Egipto y rápidamente regresa a la estación. Después de reunirse con Millie, David le dice que lo mejor es salir de la ciudad. Millie está confundida y pregunta por qué está tan agitado, pero David se niega a responder y tras recoger sus maletas, se dirigen al aeropuerto. Poco después, David le dice que no podrá acompañarla en el vuelo porque no quiere involucrarla en sus problemas personales. Mientras tanto, Roland decide ir a la antigua residencia de David y se presenta como agente federal ante William. William afirma que David no ha sido visto durante 8 años y que su madre los abandonó cuando David tenía 5 años. En casa, Griffin juega a videojuegos con el cuerpo de un paladín que eliminó. De repente, David aparece y pregunta por qué los cazadores los persiguen. Griffin explica que los saltadores han sido perseguidos desde la Edad Media por los paladines debido a supersticiones religiosas. David se preocupa mucho y se teletransporta a la casa de su padre, dándose cuenta de que ya no está vivo y llevándolo al hospital. Al día siguiente, regresa a la casa de Griffin, quien menciona que ha llevado a un paladín al océano Atlántico para que nade con tiburones. David le pide usar las fotos de Griffin para encontrar a Roland y proteger a Millie, pero Griffin lo detiene diciendo que Roland es muy poderoso. David sugiere trabajar juntos, revelando que mientras Roland esté vivo, Millie está en peligro. Sin embargo, Griffin insiste en hacerlo solo y le ordena a David que no intente seguirlo.
David ignora la petición de Griffin y lo sigue usando el teletransportador Trail, terminando en la cocina de un restaurante japonés. Después de salir del establecimiento, persigue a Griffin por Tokio, sugiriendo que deberían formar equipo para eliminar a Roland. Griffin rechaza la idea y se teletransporta a un concesionario de automóviles. Con un auto de lujo, los saltadores conducen a alta velocidad por la ciudad. Tras una larga noche de viaje, deciden buscar a Millie, pero al llegar al aeropuerto, descubren que su vuelo ya aterrizó. La pareja se separa y David se reúne con Millie, revelándole la verdad sobre su trabajo y la necesidad de huir. Al llegar Roland, David se teletransporta a la casa de Griffin con Millie. Poco después, los paladines ingresan al departamento y, usando un spray de detección, encuentran el rastro de David. Preparan una máquina para reabrir los agujeros de teletransporte y llegan a la casa de Griffin, donde capturan a David. Roland se prepara para eliminarlo, pero Griffin ataca a los cazadores con un lanzallamas, salvando a su amigo. Sin embargo, Roland sigue con vida y captura a Griffin. Enfurecido, Griffin realiza un ataque de teletransportación, lanzando a Roland fuera de la cueva. Millie, mientras tanto, se esconde y busca a David afuera. Griffin escapa de Roland y teletransporta un bus desde Londres al desierto, atropellando a Roland y destruyendo toda la base. Debido a la destrucción, Millie entra en estado de shock. Griffin ataca al paladín una vez más con su lanzallamas para escapar, pero Roland usa un portal que había abierto antes para regresar a la casa de la joven. Furioso, Griffin lo sigue y la pelea continúa. Millie finalmente libera a David, quien después de disculparse, planea llevarla de regreso a casa. Sin embargo, Griffin aparece e informa que ha robado la máquina del portal, atrapando a los cazadores. Antes de que el portal se cierre, Roland captura a Millie y la lleva al otro lado. Desesperado, David quiere rescatarla, pero Griffin revela que planea enviar una bomba a la casa de los paladines. David huye con el explosivo, siendo perseguido por Griffin. Intercambian golpes en varios lugares del mundo, incluyendo las pirámides de Egipto y puentes urbanos, compitiendo por el detonador. En un momento, David se teletransporta a la cima de un edificio y arroja el dispositivo al suelo, pero Griffin intenta recuperarlo. Durante la pelea, se teletransportan a una gran piscina y amortiguan la caída. Poco después, David va al océano Ártico, pero Griffin aparece con un vehículo y lo atropella antes de que caigan al agua helada. Luego, se teletransportan a un campo de guerra en medio de un enfrentamiento militar. En medio del tiroteo, una instalación eléctrica comienza a derrumbarse y, al notar esto, David agarra a Griffin y lo obliga a teletransportarse con él entre los cables eléctricos de la torre, derrotándolo finalmente. David regresa a Ann Arbor e intenta infiltrarse en la casa de Millie, pero resulta ser una emboscada y es capturado por los paladines. Atado con varios cables eléctricos, David, furioso, canaliza su poder y genera un pequeño terremoto que destruye la casa. Se teletransporta con un pedazo de la casa al fondo del río de la ciudad. La estructura es destrozada por el agua y Millie rápidamente se libera y nada hacia David. Para evitar que se ahoguen, David lleva los restos de la casa a la biblioteca pública, devastando el lugar. Mientras recuperan el aliento, Roland aparece de los escombros. Para proteger a Millie, David la teletransporta al otro lado de la biblioteca y enfrenta a Roland. En lugar de eliminarlo, decide perdonar al anciano y lo abandona en medio del desierto. Días después, David visita a su madre y descubre que ella siempre fue parte de los paladines. Él le da otra oportunidad y ella le pide que tenga cuidado. Ahora libre, David se reúne con Millie para comenzar su próxima aventura alrededor del mundo. ¿Qué te pareció esta película? Déjalo en los comentarios y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para ver más resúmenes de películas. Nos vemos la próxima vez.